Y continuamos con de sumo interés, con otros temas de esos que están en la palestra y que están ahora mismo, bueno, en trending topic, como dicen por ahí, en tendencia. Y es el tema pro vida, pro aborto. Hay quien no le gusta esos stickers y lo que dicen es, pues yo lo que quiero es salvar la vida de las dos. Y ese es el caso de nuestra joven estudiante de Derecho que está con nosotros, Kate Kenny Castillo, es tu nombre, disculpa. Ella es representante del Movimiento Acción Cristiana. Ella viene esta noche a compartirnos sus ideas. Me llamó mucho la atención ver gente tan joven como ella. No sé si te has casado, si tienes hijos, no. Nada todavía, ¿verdad? Entonces, ella tiene una postura muy firme con relación a este tema de las 3 causales y han estado librando una batalla, digamos que ellas son de las azules. Aquí en este programa traemos a todo el que tenga una visión, una cosmovisión de la vida para que la exprese, porque eso hacemos nosotros como comunicadores, respetar la visión de cada quien y dejarlos que la expongan a los demás. Yo quisiera saber tus razones, un poquito ser abogada del diablo y decirte, tú que no has tenido hijos, tú que no has sido violada, ¿cómo tú crees que realmente una mujer puede enfrentar situaciones como esta? Y dime un poco de por qué tú abrazas esa visión, esa cosmovisión. ¿Es un tema de influencia de tu iglesia o de tus padres o de tu crianza? ¿O es una convicción propia que tú tienes con relación a esas ideas? Son 2 preguntas realmente muy importantes, pero en primer lugar te doy las gracias por abrir el espacio, porque es sumamente importante escuchar ambas posiciones y no todo el mundo lo hace. En relación a tu primera, voy a empezar con la última pregunta. Y es en relación a por qué yo tomo esta visión o por qué yo creo que sería la más idónea. Como mujer, a pesar de mi corta edad, son 22 añitos, pero yo estoy terminando mi carrera de Derecho y creo fielmente en que las mujeres tenemos que tener igualdad de derechos junto al hombre, que ya la tenemos según la Constitución. Pero creo que las causales no son una solución realmente para los problemas que tienen las mujeres. Por ejemplo, la primera causal que se propone en la ley es cuando la vida de la madre peligra, pero sucede y viene al caso que en la República Dominicana realmente existe un marco legal donde los ginecólogos atienden a las madres. Entonces, lo digo con justa causa porque mi madre es ginecobstetra de 20 años de experiencia y aparte he investigado. Y aquí existen protocolos médicos que están subidos en la página del Ministerio de Salud Pública, donde embarazos ectópicos, entre otras situaciones, están comprendidas ahí y el médico puede salvar la vida de la madre y no hay ningún médico preso por esa razón. Sí, eso le preguntaba a una persona que promueve el tema de las 3 causales, le decía, ¿conoces algún caso de algún médico que haya sido apresado por practicar un aborto a una mujer que su vida está en peligro o por practicar un aborto a una mujer que, ¿cómo se llama?, que es inviable? O sea, no conozco el primer caso. Entonces, en este país, que realmente sabemos que los argumentos de ellos son otros. Los argumentos de ellos son que tiene que haber asistencia, sobre todo para las madres pobres, porque las madres pobres no tienen recursos para acudir a una clínica privada o a una clínica que le pueda hacer eso al precio, al costo, ¿verdad?, que tiene un aborto. Entonces, claro, en ese sentido, yo sé que ustedes tienen también sus argumentos. Por supuesto. ¿Y qué piensas tú de todas esas teorías conspirativas que hablan de que es una agenda que lo que pretende es diezmar la población mundial? ¿Tú crees eso o tú crees que no? Que mira, es un tema... parece conspirativo, pero realmente existe un documento que está desclasificado y se oye conspirativo. Pero sí hubo en un momento hace años políticas que hablaban sobre el control natal. No me gustaría entrar mucho porque yo sé que la gente cuando escucha esto se espanta y crees que es conspiración. Pero la verdad es que existe financiamiento internacional que se puede revisar en las páginas, por ejemplo, de IPPF, que es una red de clínicas abortistas. Sí, sí, que, Parenthood. Ajá, Planned Parenthood, donde financia aquí lugares, organizaciones, que incluso las financias mucho más que en otro país de Latinoamérica. Entonces, que eso no es, hay algunas pruebas realmente de que pueda hacerlo. Bueno, el tema económico a mí me preocupa cuando se esgrime ese argumento. Me preocupa desde el punto de vista de que si a eso vamos, por ejemplo, las iglesias son financiadas por el Estado. Por lo menos aquí hay algo que se llama el concordato. Y las iglesias están exentas la mayoría de impuestos. Hay toda una cosa en la que quizás soy un poco ignorante, pero pienso como que algo no es conspirativo necesariamente porque el factor económico está envuelto. Por la influencia. Lo que pasa es que en el caso de IPPF estamos hablando de una
clínica o una red de clínicas que literalmente se lucra y que en Estados Unidos, por ejemplo, un aborto quirúrgico te cuesta $1,500. Wow. Entonces estamos hablando de que hay sumas importantes. Entonces, por ejemplo, en el caso de las iglesias, las evangélicas, por ejemplo, no están protegidas ni reciben dinero del Estado. Lo cual es injusto, porque se supone que aquí hay libertad de culto y para mí ninguna que debería estar subsidiada exactamente, por el Estado. para mí no tendrían que recibir ninguna Deben dinero del ser los Estado, fieles. reciben de los contribuyentes, que vienen siendo los fieles. Los fieles son los que deben sostener las iglesias, o sea, en lo que creen. Y en esto de fe y de fieles, te cuento, lo que se está poniendo ahora mismo en juego es nada más y nada menos que una política pública. ¿Tú crees que siendo este un Estado laico debe figurar una ley que específicamente, o vamos a decir, vetarse una ley que permita el tema este del aborto en las 3 causales, porque ni siquiera es total, sino que es en casos especiales o específicos que tú ya conoces y que ya todo el mundo los conoce porque se han repetido muchas veces? ¿Tú crees que realmente que debamos llevar esto al Congreso? O sea, que ese debe ser un tema de la agenda pública o debe ser un tema más bien de conciencia de cada ser humano, de cada persona, si practica, si hace o no aborto. Tiene que estar en el Congreso porque estamos hablando de una vida humana. Según primero la biología, según la ciencia, ya eso no es un tema realmente de discusión de cuándo empieza la vida, sino que la mayoría de los libros de embriología básica que le dan a los estudiantes establece que la vida empieza en la concepción. De modo que si nuestra Constitución, el artículo 37, dice que la vida empieza desde la concepción hasta la muerte, entonces no puede ser algo personal quitarla, porque estamos hablando de prácticamente matar. Pero entonces, en el caso de la fe, yo creo que hay mucho sesgo en ese sentido, porque automáticamente uno habla de que está en contra, por ejemplo, del aborto, asumen que esa posición se mantiene por ser cristiano, lo cual no está mal, porque cada quien tiene sus creencias personales, pero están fundamentadas también en argumentos científicos y en argumentos de derecho. Por ejemplo, quieren muchas veces sacar de la palestra pública a la iglesia hablando sobre este tema. Sin embargo, recordamos a Martin Luther King, un representante en la lucha de los derechos en Estados Unidos. Pero sin embargo, si tú buscas los libros de Martin Luther King, cuando él defendía esos derechos, él también hablaba de Dios. Él nunca separó su espiritualidad de esa defensa de los derechos civiles. Entonces, considero bien discriminatorio ese querer apartar a las personas o querer tacharlas a veces antes incluso de escuchar lo que tienen para decir. La Iglesia juega definitivamente en el desarrollo de las civilizaciones un papel preponderante, es uno de los liderazgos fundacionales. De hecho, sin religión no existiera la civilización, no fuera posible, porque de ahí salió la alfabetización, de ahí salió la imprenta, de ahí salió todo lo que hoy como civilización tenemos, ha salido precisamente de la religión. Es uno de los pilares, sin duda. Ahora, ¿dónde está el problema? Para algunas personas, y quiero aquí ser abogado del diablo porque ellos no están aquí para defenderse, pero además para ver cómo tú respondes a esas cosas y puedes edificar a la audiencia. Hay un tema para mí que es, es impresionante realmente, cuando te ponen contra la pared y te dicen, ¿cómo tú puedes estar de acuerdo? ¿Cómo tú puedes defender la vida y no defender, por ejemplo, la vida de una mujer que fue violada? O sea, ¿cómo tú no puedes defender la vida de una mujer que por llevar ese niño en el vientre, pues va a perder la vida? O sea, hay una muy fuerte disyuntiva en este sentido. Entonces, yo quisiera un poquito que tú te pongas en el lugar, vamos a decir, de las mujeres. Una muchacha de tu edad, Dios te libre, ¿verdad? Pero una muchacha de tu edad es violada por 2, 3 hombres, 4. Hay un caso en Estados Unidos, Rose versus Wade, que por ejemplo marcó la historia y y dio paso a la autorización del aborto en los Estados Unidos. Y fue precisamente porque una mujer negra fue violada por varios hombres, por muchos hombres, creo que fue así, porque no recuerdo muy bien la historia, pero el punto es que ella fue a la justicia a pedir poder abortar. Y duró hasta que tuvo que tener el niño y darlo en adopción, porque en su caso no le dieron ganancia hasta el final, que le dieron ganancia y se dio en adopción. Entonces, dime tú, en ese caso, el tú no ser parte de una realidad o haberla vivido, ¿no te hace un poco insensible a las personas que sí están viviendo esa realidad? Mira, la verdad es que todos estamos vulnerables a sufrir eso, porque vivimos en un país y en una sociedad, o sea, en cualquier país del mundo, como mujer nos puede pasar, ojalá que no. Y es algo que me choca, o sea, yo no lo digo en el sentido, aunque no me haya sucedido,
Me duele y trabajamos, de hecho, con ese tipo de personas. Ahora bien, yo lo que me pregunto es, ¿realmente el aborto soluciona el trauma que sufre una mujer violada? Por ejemplo, hay muchas mujeres que después de abortar también tienen otros traumas que son postestrés, porque el aborto todos entendemos y decimos que nadie lo desea, es algo traumático. Entonces, entiendo que estamos tapando una herida con una curita, porque digamos que hoy aprobamos las 3 causales. ¿Van a dejar de violar por eso? ¿Es una política que va a prevenir las violaciones? Te digo por qué yo abogo. Yo abogo, por ejemplo, porque a las mujeres que son violadas se le dé atención y seguimiento psicológico y psiquiátrico para que puedan gratuito, superar. ¿verdad? Financiado por el Estado. Puede ser, también puede ser por organizaciones privadas y civiles, puede sí. ser por quien se organice para hacerlo, pero que no se suelte esa parte. Pero aparte de eso, tenemos que entender que quien está en el vientre, que es el niño, realmente no cometió ningún crimen. Entonces imagínate que a ti primero te condenen a muerte por un crimen que tú no cometiste. Yo no digo que ella se lo quede. Si ella desea hacerlo, y ahí vamos a entrar al tema de la adopción, que necesita mejorar la ley, pero sí, efectivamente, aquí hay muchísimas personas que sí quieren adoptar. Entonces, hay un montón de políticas que deberíamos, y estamos trabajando en ellas y en proyectos, y hemos estado desde antes, para poder mejorar tanto la ley que en estos días, por cierto, CONANIFA les facilitó que los niños puedan estar con sus padres o con sus familiares cercanos, por lo menos antes de que lo adopten o mientras tanto. El punto es que hay un montón de políticas que tenemos que tomar para realmente mejorar la condición de las mujeres dominicanas, porque decirle que aborten es prácticamente abortaste, pero sigues con el trauma, abortaste, sigues siendo pobre, sigues estando en una situación de vulnerabilidad. Y otra cosa que no me gustaría soltar, en Estados Unidos, donde ya el aborto es en cualquier causal, muchas veces en las clínicas como la de Planned Parenthood, hay violadores o padres que violan a sus hijas y las llevan a abortar, y como hay confidencialidad y aún tú siendo menor no necesitas consentimiento, muchas veces hay niñas que son violadas, las sacan, las llevan y nunca se saca nunca se averigua qué realmente, por qué está abortando esa niña, qué está pasando con ella. Bueno, y se mantiene en esa situación. Definitivamente es un tema para 10 programas, es controversial, está lleno de mucha información y agradecemos mucho que tú hayas venido a plantear tu postura y están abiertos para réplica cualquier grupo que piense distinto, porque aquí en De Sumo Interés estamos de acuerdo en que nuestra audiencia tenga toda la información que necesita. Volvemos tras la pausa con más información de Sumo Interés.